Yo en esta noche, en esta tarde, hermanos, tomo el lugar a esta hora 6:30 y abro mi Biblia, ya la tengo abierta, en Mateo 16:18, por favor. Mateo 16:18. Por favor. Amén. Y dice la palabra de Dios así, Mateo 16:18. A ver si es la misma versión, Sarita. Dice, verso 18, habla el Señor Jesucristo, en su nombre leemos la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra vez lo voy a leer y ustedes conmigo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu siervo, el pastor, y aquí está tu palabra. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de Jesús, y quiero que en esta hora, Señor, así sea, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y muevas nuestra voluntad, y conviertas y convenzas nuestro corazón de vivir como tu iglesia, y que bendigas grandemente, Padre, esta reunión, como lo has hecho desde que iniciamos, desde que entramos por esas puertas. Aquí nos has recibido tú, Señor, y nuestra alma tiene sed de ti, tiene hambre de tu palabra, y nosotros, Señor, queremos ser saciados esta noche. Háblanos desde el altar y permítenos, Señor, regresar a casa llenos y bendecidos de tu palabra, llenos y bendecidos con tu espíritu, llenos y bendecidos de la armonía, de la confraternidad unos con otros, Señor, y de la bienaventuranza del amor fraternal. Bendíganos hoy al estar bajo su influencia, de su espíritu y de su palabra, en el nombre de Jesús, que dijo estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, lo quiero decir con mayúsculas y letras de oro, que todos lo vean en el cielo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y ese es el tema que hoy quiero predicarles, hermanos. La iglesia de Jesucristo lleva 2000 años de existencia. La iglesia de Jesucristo ha pasado por los más fuertes ataques del enemigo. La iglesia de Jesucristo, hermanos, ha sufrido mucha persecución, ha sufrido mucha oposición por el diablo. El diablo quiso detener la iglesia con la persecución, no lo logró. El diablo, hermanos, se metió dentro de la iglesia para destruirla, no lo ha logrado. El diablo dividió la iglesia para ver si así ya nadie creía, y hermanos, no lo ha logrado. Aunque hay muchas iglesias, todos sabemos que hay un solo Salvador, Jesucristo. Y que la iglesia no salva, el que salva es Jesucristo. Y de eso dependerá tu eternidad. Hermano, la iglesia es una comunidad visible que debe en primer lugar su existencia al llamado de Dios. Y en segundo lugar, está unida a Dios por pacto. Y en tercer lugar, aquí está en la tierra solamente para difundir el evangelio y darle la gloria a Dios. Esa es la mejor definición de la iglesia. Es una comunidad visible que debe su existencia al llamado de Dios, y que, hermanos, está aquí en la tierra para difundir el evangelio, hermanos, y está unida a Dios por pacto. Déjeme decirle, hermanos, que la iglesia está siendo atacada por Satanás para ser frenada en su propósito. Su propósito, evangelizar al mundo. Cada vez que la iglesia desea evangelizar al mundo, el diablo se mete. Cada vez que tú quieras predicar la palabra de Dios, habrá oposición. Habrá quien se burle del que está dando el testimonio, hermano Ezequiel. Habrá quien te ataque. Habrá quien haga cosas que el diablo lo mandó como mensajero para tratar de detener la palabra de Dios. Pero no podrá Satanás detener a la iglesia. Ni la muerte, ni el Hades, dice ahí, ni Satanás, ni las enfermedades, ni nada, ni la apostasía que va a venir en estos últimos tiempos. Pero lo peor que puede pasar es que la iglesia se adapte al mundo, y eso se llama secularismo. Secularismo, hermanos, es que la iglesia empiece a hacer cosas que el mundo hace, se secularice, se mundanalice, y entonces pierda su propósito de por qué está aquí en la tierra. Déjeme decirle algo y bien firme: el único propósito de la iglesia en esta tierra es predicar a Jesucristo.
No es ni siquiera, hermanos, tener bonito templo o tener sillas bonitas o hacer muchas cosas materiales. La iglesia fue llamada a evangelizar al mundo, a hacer discípulos a todas las naciones, y fracasar en eso es fracasar en todo, porque eso es lo esencial. La iglesia tiene un gran compromiso con la gran comisión y con los dos más grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Así que, hermanos, debemos combatir el secularismo en la iglesia, debemos combatir el conformismo en la iglesia, debemos combatir y erradicar la indiferencia en la iglesia, la apatía y la mediocridad y el secularismo, hermanos, en la iglesia. Es cierto que hoy vivimos en una época de retos, de desafíos. El mundo nos está desafiando a nosotros, hermanos. Desafía el quehacer mismo de la iglesia. La considera irrelevante. Dice que la iglesia no la necesita. El mundo dice que él no necesita la iglesia, que no necesita la palabra de Dios, que no necesita a Dios, que así está bien. Y eso, hermanos, es un reto para nosotros que fuimos enviados a predicarle al mundo. Estamos en una época de grandes retos, de grandes desafíos, sí, pero también de grandes peligros, de muchas confusiones, de mucho peligro, pero también de muchas oportunidades. Porque, hermanos, en México está abierto para predicar el evangelio libremente. Nadie te puede detener de predicar en los camiones, en las calles o en las plazas. Tú eres libre de hacerlo. Porque hasta el gobierno nos dice, es algo cultural, acultural. Háganlo, canten la rondalla y prediquen el evangelio libremente. Nadie les va a decir nada. Hasta los policías les da gusto que hagamos eso, de tanta drogadicción y pecado que hay alrededor. Necesitamos todos ayudar a nuestro mundo y a nuestra sociedad, a Tepic, para salvar a la gente. Porque está muy fea la situación moral y espiritual y familiarmente y matrimonialmente en México y en el mundo. En 2000 años de historia la iglesia, de la iglesia, hermanos, el Señor Jesucristo ha comprobado una verdad que él prometió: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál día no ha estado con nosotros el Señor? Nosotros tenemos 30 años de iglesia, estamos celebrando, y este mes, esta es la última reunión del mes de febrero, y estamos celebrando una vez más 30 años, pero digamos, ¿y qué hemos hecho en esos 30 años? A pesar de todo, Cristo ha hecho algo con nosotros, por nosotros y a pesar de nosotros. Cristo, hermano, se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Por eso Él dijo: edificaré mi iglesia. Y esas palabras en mí han resonado, hermanos, desde que soy cristiano. Él dijo: edificaré mi iglesia. Así que en primer lugar, el Señor Jesucristo es un edificador, es el único que edifica la iglesia. No crea que son los apóstoles o profetas, no son los pastores evangelistas. Dice la Biblia: edificaré mi iglesia y usaré aún a las piedras, y usaré aún a un asna, una burra, usaré lo que sea, pero yo soy el que voy a edificar la iglesia. Y toda la gloria va a ser mía, no para ti. Quédatelo bien grabado en tu mente. El edificador es Jesús. Por eso cuando la iglesia comenzó el día de Pentecostés, 3,000 vinieron a Cristo, y después vinieron 5,000 más almas bautizándose. Y luego, hermanos, día tras día, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Señor quien añade a la iglesia a los que han de ser. No eres tú ni soy yo. Es el Señor quien añade a la iglesia. Él es el edificador. Y, hermanos, ¿cómo Cristo edifica su iglesia? Es poco a poco, hermano tras hermano, hijo tras hijo, ladrillo por ladrillo. Va edificando, va haciendo una gran familia extraordinaria que somos nosotros. Con la amalgama del amor, la mezcla del amor, pone un ladrillo sobre otro ladrillo, que somos tú y yo. Tú y yo somos ladrillos, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Espiritualmente, nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. No digas: voy a ir a la iglesia eres tú. Cristo vive en ti, la iglesia eres tú, el templo verdadero eres tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que Él es el que edifica la iglesia de una manera sorprendente, porque a veces los que menos creemos que van a ser salvados o salvos, se salvan. Los que menos pensamos vienen a la iglesia, los peores.
Y es que Dios escogió a lo necio del mundo, a lo peor del mundo, a lo menospreciado del mundo, para ponerlos en su presencia y darles un lugar en la mesa. Para que el que se gloríes en el Señor. No ande diciendo, yo fui gran pieza, yo fui un gran trofeo para el Señor. No eras nada, eras una llaga podrida. Eso era lo que eras. Y el Señor te sanó, te hizo su hijo, te redimió, te volvió a salvar, te perdonó y te dio una oportunidad de estar en su mesa. Aunque eras paralítico y aunque eras lo peor, Jesucristo te dio un lugar, porque Él es el edificador. Él es el que te trajo a sus pies. Ahora, pero también el versículo nos dice mi iglesia. Edificaré, Él es el edificador, sí, pero dice mi iglesia. Una vez una persona me dijo, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Le dije, qué error tan grande en la pregunta, amigo. ¿Por qué dice miembros cuando la Biblia dice que somos discípulos? ¿Por qué dice que es mi iglesia cuando la iglesia es de Jesucristo? A veces pensamos los pastores que la iglesia es nuestra. Y hay muchos pastores que están quitándoles la lana a las ovejas, literalmente el dinero. Y están estafando y robando a las iglesias, a las ovejas de la iglesia, porque creen ellos que ellos son los dueños. Qué mentira más grande del diablo. Los pastores no somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia, dice Jesús, mi iglesia. Y cuando dice mi, te está dejando afuera a ti. Y a mí y a todos los demás, sea apóstol, porque los corintios decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo les tiene que decir, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Murió Pedro por ustedes? Cristo es el único a quien deben seguir, y no ser carnales de andar siguiendo a los hombres. Deben seguir a Jesucristo, porque de Él es la iglesia. Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que resucitó. Sin Él la iglesia no es nada. Por eso la iglesia debe tener como único atractivo a Jesucristo, para que la gente vea a Cristo en nosotros, y su mensaje y sus alabanzas y su adoración y sus enseñanzas cristocéntricas, porque Él es el dueño de la iglesia, no soy yo. Aleluya, gloria a Dios. ¿A cuánto le está gustando la palabra? A mí también, y me está llegando, hermanos, me está llegando, porque dice en Hechos 20:28, velen ancianos y diáconos a los que el Señor ha puesto en la iglesia para cuidarla, para apacentarla, velen por ella. Pero dice, la iglesia es de Cristo, por la cual Él dice, dio su sangre. Recuerden siempre que la iglesia es de Cristo, porque Cristo dio su sangre por la iglesia para salvarla, para limpiarla, para quitarle manchas y arruga y poderla presentar como una iglesia santa, pura y gloriosa. Entonces, Cristo es el propietario, no nomás el edificador. Algunos piensan que esto de las iglesias es un negocio, y que es un negocio que sí deja a los pastores. Pero esto, hermanos, no es una organización, no es una empresa, no es un negocio. Esta es la iglesia. Y la palabra iglesia del griego es eclesía. Es conjunto de personas sacadas, llamadas fuera del mundo para seguir a Jesucristo. Y ese es un organismo, no una organización. Y un organismo que funciona como un cuerpo perfecto, donde todos somos miembros los unos de los otros, pero somos llamados discípulos, seguidores de Jesús. Así que Jesús es el fundamento, Jesús es el verificador, es el propietario, y luego dice ahí que Él es el fundamento. Hermanos, ¿por qué el fundamento? Mi iglesia, dice la palabra de Dios ahí. Jesús lo dijo, mi iglesia. Cuando él dice mi iglesia, está poniendo un fundamento que no se va a poder quitar en años y en siglos y en milenios. Porque eso es lo que pasa, hermanos. ¿Cómo es posible que la iglesia ya lleve 2000 años y todavía sigue? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó. Yo le voy a decir que el fundamento, dice Pablo, porque no hay otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios 3:11, el cual es Jesucristo. Cuando decimos que Jesucristo es la piedra angular, el fundamento, el cimiento de la iglesia, hermanos, estamos diciendo que la iglesia va a ser inconmovible, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, y descendió lluvia, y vinieron vientos soplando, viento fuerte contra la iglesia, pero la iglesia permaneció porque estaba fundada sobre la roca.
Y la roca es Cristo. Siempre que la roca sea Cristo y el fundamento sea Cristo, la iglesia jamás será destruida. Porque Jesucristo dice, estaré con vosotros. Yo voy a defender mi iglesia. Es mi iglesia, así que ni el celo pastoral, ni el celo de la doctrina, ni nada puede más que el poder de Cristo Jesús, que a quien le interesa en primero y más grande lugar, a Él, porque Él es el dueño de la iglesia. No somos nosotros. A Él le preocupan los problemas de la iglesia y por eso nos da la palabra de Dios para ayudarnos a solucionarlos. Y ahora, no solamente Él es el fundamento, porque también en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si ustedes bajan ahí en las escaleras, abajo de las escaleras está una gran piedra cuadrada. Ahí dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y más abajo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y si sigue caminando más allá, a esta altura, a esta medida, ahí abajo, hay dos hoyitos que significan la oración, donde está la iglesia fundada en la oración, para vencer toda fuerza del enemigo y cumplir lo que Jesús dijo al final, que ahorita se los voy a decir. Aparte de edificador, propietario y fundamento, Jesús es el legislador, es el rey soberano, porque la Biblia dice en el Sermón del Monte que Él dio leyes para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Y para que haya un reino, hermano, se necesita un rey, y el único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Y no solamente eso, sino se necesita leyes. Y las leyes de Dios son la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios. En esta perspectiva, hermanos, todos los sueños, revelaciones, extras a la palabra de Dios, hermanos, no son la palabra de Dios. Todo lo demás que los hombres puedan hacer o decir, si no está comprobado con la Biblia que es, no es, hermanos, el fundamento, o no es la ley de Dios, porque rey es Jesús, las leyes son su palabra y los súbditos de ese reino somos nosotros. Y se necesita un lugar para reinar, para que el reino se haga efectivamente reino, y ese lugar es tu corazón. Y será un día el reino de los cielos, donde todos iremos para estar con Él. Así que Él es el rey. Las leyes son la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla con y en la palabra de Dios, nunca fuera de, ni contradiciéndola. Y los súbditos somos nosotros. Y el lugar donde Él reina es en nuestros corazones, gloria a Dios. Y aparte, un día iremos al reino de Dios, nos sentaremos y cenaremos con Él. Amén. Y hermanos, hoy estamos nosotros aquí, hermanos, celebrando 30 años la ICT, la Iglesia de Cristo en Tepic. Y la iglesia está siendo edificada por el Hijo de Dios Jesucristo. Él no prometió edificar una escuela, hermanos. Él no prometió edificar una agencia misionera o una universidad. Él no prometió, hermanos, edificar una clínica hospital. Tampoco prometió edificar una funeraria. El Señor lo que prometió con autoridad absoluta dijo, edificaré mi iglesia. Y mi iglesia me pertenece. ¿Por qué los hombres se toman la autoridad de decir que esta es mía, que aquella es mía y que esta otra es mía, cuando la iglesia es de Jesucristo? Y si de verdad fuera de Jesucristo, no fuera de los hombres. Pero los hombres han cometido tantos errores que le han añadido a la Biblia, que le han añadido una etiqueta, un apellido al nombre de cristiano. Nosotros no somos los únicos cristianos en el mundo, pero somos cristianos únicamente. Pero ellos le han añadido un mote, un apellido al nombre de cristiano. Somos cristianos pentecosteses, somos cristianos independientes, somos cristianos evangélicos, somos cristianos bautistas, metodistas, presbiterianos, somos cristianos apostólicos, somos cristianos de esto, somos cristianos de acá y somos... Cuando la Biblia habla solamente del término cristiano y no habla de otras etiquetas que los hombres inventaron o al añadirle a la Biblia y al diferenciarse de otra y otra iglesia, y menos las sectas, las que están siguiendo a un hombre, a un apóstol o a un profeta, lo cual no está en la Biblia. Por eso Pablo les dijo, ¿acaso él murió por ustedes o fueron bautizados en el nombre de ese apóstol? No, el que murió, hermanos, y en el que fuimos bautizados es en el Señor Jesucristo, y él murió por nosotros. No tienen por qué buscar a nadie más, y la iglesia es de él. Y él dijo, prometo edificar mi iglesia. Y luego enseguida, hermanos, punto y seguido, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Nadie la va a destruir la iglesia. Grábeselo muy bien. Esta iglesia que empezó en la mente de Dios y nos ha usado a mucha gente para venir y predicar a Tepic, a Nayarit. Esta iglesia es la idea del Señor, el sueño del Señor, es el plan de Dios. Si esta iglesia es de Dios, nadie la puede detener. Y si es de los hombres, se acabará. Consejo de Gamaliel, el asombroso consejo de Gamaliel el sabio. ¿Y saben qué se ha demostrado? Que las puertas del Hades significa la sepultura, la muerte. Y cuando decimos, dice el Señor, las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas de la sepultura y del panteón, no podrán detener la iglesia. ¿Qué significará? Significa que aunque una generación de cristianos mayores muera, o muera alguien en Cristo, sea joven o sea niño o sea quien sea, viene otra generación. Viene otra generación, vienen otros los jóvenes, vienen los adolescentes, vienen los niños, porque ellos serán los futuros siervos de Dios, los predicadores, los evangelizadores, los adoradores, los compositores para la honra y la gloria de Dios. Pero la iglesia es indestructible. Usted y yo nos vamos a morir, pero van a venir otros y otros y otros. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la sepultura ni el infierno acabará con la iglesia. La iglesia seguirá hasta el final y será predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, no prevalecerán contra ella, no la detendrán, no podrán contra ella, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. Porque se condenará toda lengua que se levante contra la iglesia. Porque aunque el enemigo venga como un río contra la iglesia, Jehová levantará bandera contra él y lo detendrá. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros no somos un pueblo desprovisto de protección. Tenemos cobertura de lo alto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo no confío en hombres, ni en el gobierno, ni en el dinero, ni en nadie, más que en el único, el Señor Jesucristo. El que dio su vida por mí, el dueño de la iglesia, el que la edifica, el fundamento, el propietario, el patrón que paga y paga bien, porque le servimos a un patrón y él es el patrón más bueno que hay, y él te va a pagar con la corona de la vida si tú le sirves. Y con estas y muchas más palabras el Señor te quiere decir lo que hoy puse aquí. Los planes de Dios son usar la iglesia para predicar el evangelio y salvar almas, como lo estamos haciendo, pero aún más. Este año así lo seguiremos haciendo. Mes tras mes iremos a predicar la palabra de Dios, pero no será al mismo lugar. No será solamente a la plaza. Tenemos que ir a otros lugares, tenemos que ir al fórum, tenemos que ir a los centros comerciales, tenemos que ir al parque, a la loma, tenemos que ir a los otros hospitales, tenemos que ir a ver gente dolida y sufrida que llora, porque la palabra de Dios es para todos, pero esto se va a lograr si todos nos unimos y le damos lugar al Espíritu Santo y le damos lugar al Señor Jesucristo, que es dueño y que es el que fue el que nos mandó. Por eso al empezar la evangelización les dije, venimos aquí no porque a nosotros se nos haya ocurrido, nos mandó el Señor Jesucristo a predicarles a todos ustedes que nos escuchan, porque Él es el que les ama, porque Él es el que los salva, porque Él es el que los sana. Y quiero decirles, hermanos, que en esta ocasión quiero terminar con una oración para pedirle, hermano, que se apropie de esta frase. Dijo Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice Jesús, edificaré mi iglesia. No tengan miedo. Yo voy a seguir edificando la iglesia. Y Dios la está moviendo. Dios tiene el control. Él sabe lo que hace. Él no comete errores. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y a nadie da cuenta Dios, porque es Dios, ¿verdad? Nadie le puede decir, a ver Dios, ¿por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello? Él es Dios. Cálmate y cállate ante su presencia. Porque yo soy Dios, dice, y calle delante de mí toda la tierra. Calle. Entonces Dios está edificando su iglesia. ¿Cómo? No sabemos. Es como la semilla que crece en la noche, la siembras y en la noche, sin que tú te des cuenta, Dios está trabajando. Está trabajando. Hay vida, hay poder, está convenciendo. Por eso, el domingo que dije, ¿cuántos antes de que predique quieren, ya vienen preparados? Ya el Señor ya había trabajado en el corazón. Ya querían aceptar a Cristo sin predicación.
Porque es Dios, está moviéndose. Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando con la semilla de la palabra. Usted no sabe, toda esa gente que escuchó allá en la loma, en la plaza, la palabra de Dios, los testimonios, Dios está trabajando con ellos en la noche cuando están acostados y casi a dormir. Oímos la palabra, estaban dándonos la palabra. Y Dios está trabajando con eso, con la semilla. La está haciendo germinar, la está haciendo brotar, la está haciendo producir vida. Y hermano, no se canse pues. Dios lo va a usar para edificar su iglesia, pero Él es el gran dueño y edificador de la iglesia. Vamos a orar. Padre, aquí está tu palabra. Tú me diste esta palabra para la iglesia exactamente para el día de hoy, último miércoles del mes de febrero. Qué rápido se han ido los 2 meses, Señor, para nosotros. Pero no para ti, Señor, porque tú eres un Dios que no te mides en el tiempo, no estás medido por los minutos o relojes como nosotros. Pero Señor, en esta hora, yo te ruego que edifiques tu iglesia y que te demos chance, que te demos permiso, para que lo hagas libremente, para que nos muevas y nos toques nuestros corazones y podamos dejar lugar a tu espíritu para poder influenciar con la luz de tu palabra a mucha gente que está sufriendo, a mucha gente que está en pecado, a mucha gente que no ha entendido que tú le amas. Señor Jesús, tú eres el dueño de la iglesia, lo reconocemos. Tú dijiste, es mi iglesia. Entonces, como es tu iglesia, también tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y como es también tu iglesia y la gloria tuya, también tuyos son los problemas, no más que nosotros los hacemos. Así que perdónanos por hacerte problemas, Señor. Y ayúdanos a valorar que tu iglesia debe ser santa, pura, sin mancha, esperando tu venida, para que cuando vengas podamos ir contigo, vayamos contigo. Limpia pues nuestro camino de toda piedra de tropiezo y ayúdanos a seguir adelante en lo que tú nos has llamado. En esta noche, gracias por tu palabra que queda grabada en nuestro corazón al ir a casa. Y también bendice, Señor, cada familia que está aquí. Oh Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es la verdad que nos santifica, porque tu palabra es la verdad que nos hace libres. Confiamos en ti. Cobíjanos con tu santidad, Señor, porque solo tú eres santo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino conforme a tus planes y se haga tu voluntad. Tus planes se cumplan perfectos. Tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.